La campaña arrancó muy fuerte, con una polémica que lo consumía todo, la de las listas de EH Bildu. Pero cuando el asunto dejó de dar de sí, se destapó la realidad. Unas elecciones municipales y autonómicas en España tienen 1001 condicionantes, tienen 1001 realidades que es muy difícil reducir a lo que tantas veces es la política y el debate público. Una elección supuesta entre lo blanco y lo negro, y cada vez más entre un supuesto bien, los míos, por supuesto, y el mal, los contrarios. ¿Qué hemos aprendido en esta campaña electoral? Bienvenidas, bienvenidos al Quinto Párrafo, una conversación de Infolibre para quienes van más allá del titular. Soy Daniel Basteiro, el director de Infolibre, y si estás escuchando este podcast, es gracias a las socias y a los socios que apoyan el periodismo de investigación y los artículos en profundidad. Sobre estos temas, que no se agotan en un tuit, sobre cómo se trabajan, charlo más o menos cada semana con periodistas que los conocen muy a fondo. Es el caso de Antonio Ruiz Valdivia, nuestro corresponsal político, pues que ha trabajado muy intensamente durante esta campaña electoral. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Un placer y un honor estar en este espacio. Pues estamos vivos, que ya no estamos poco. Vivos y con muchas ganas de contar lo que está pasando. Pues muy bien, vamos a ello, pero antes nos ponemos en situación de la mano de Adrián Jiménez. Enseguida lo comentamos. A ver, dos cuestiones. La primera, ¿cuándo empezó esta campaña electoral? ¿A principios de año? ¿En 2020? ¿O llevamos en campaña desde las últimas elecciones? Segunda cuestión, ¿qué se vota el domingo? ¿Al gobierno nacional o a nuestros ayuntamientos y parlamentos autonómicos? Resulta un poco difícil resumir una campaña que parece haber durado más de 2 años, en la que a veces nos llaman a votar por algo que realmente no votaremos. ETA está viva, está en el poder, vive de nuestro dinero. Y justo en Madrid esto ha sido una constante. El bastión popular de Isabel Díaz Ayuso se ha convertido en la resistencia ante ese gobierno llamado ilegítimo. Además, el PP ha vuelto a utilizar el terrorismo, convirtiéndolo en el gran tema de la campaña y opacando por completo el discurso. Vamos a aprobar la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para el alquiler a precio asequible de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas. Estas elecciones han sido sin duda una suerte de primera vuelta de las que votaremos a finales de año. Porque en muchas regiones la batalla no ha sido contra el alcalde o los presidentes autonómicos de turno, sino contra Pedro Sánchez, que se ha centrado en sacar pecho por su gestión regional de esta legislatura. Por su parte, Podemos lucha por no desaparecer y seguir siendo esa bisagra de gobierno. Las discrepancias en la izquierda, que eran tan visibles en los últimos meses, se han difuminado en campaña. Que ustedes firmaron unos protocolos de la vergüenza que están aquí, mire, con el logo de la Comunidad de Madrid. Pero no está todo dicho, y es que, según el CIS, 1 de cada 4 ciudadanos decidirá su voto en las horas finales de esta campaña inagotable que, sin duda, el lunes volverá a reiniciarse. Bueno, Antonio, cuéntanos, ¿cómo dirías que ha sido esta campaña? ¿Qué define esta campaña? ¿Es distinta de las anteriores? ¿Se parecen todas demasiado unas a otras? Pues yo voy a decir que esta campaña es un punto de inflexión en las campañas que hemos vivido hasta el momento. ¿Por qué? Pues por una dualidad. Por un lado tenemos una campaña para 8.131 ayuntamientos, para 12 comunidades, para 2 ciudades autónomas, que es lo que hemos llamado en Infolibre la España plurivotacional, en la que hay una gran multitud de intereses a la hora de meter el voto y nadie sabe cómo lo hará la gente en ese momento, que va a ser una tónica también en las elecciones generales, pero por otro lado hemos visto una campaña que ha girado sobre temas sobre los que no vamos a votar. Es decir, se está creando un marco por parte de las derechas de hablar de temas que no van a ir a las urnas. Por lo tanto, estamos hablando de una campaña que ya habíamos visto en Estados Unidos, yo creo, muy diferente a las anteriores, porque se trata de llevar a los electores a las urnas por temas que no están en las urnas. ¿Y por qué pasa eso? Es decir, ¿es para no hablar de otros temas que sí pues se dirimen en las urnas y que quizás a la derecha le viene peor? ¿Es algo para
desanimar al electorado progresista. ¿Por qué esta estrategia? Este 28M lo que se vota es principalmente por la sanidad, por la educación, por los servicios sociales, por la dependencia, es decir, por las competencias que tienen las administraciones regionales. Unos temas que después de la pandemia se han visto, podríamos decirlo de una manera, casi en una ola muy parecida a la socialdemócrata de apoyo al estado del bienestar por parte de la ciudadanía. Lo público. Exactamente. El servicio, lo público, cuando llegan mal dadas, es lo que nos puede ayudar y salvar, que es un marco que no le beneficia a la derecha. Por lo tanto, se trata principalmente de construir relatos que no tengan que ver con esas realidades porque no les interesa a la hora de confrontar modelos. Y en otro momento también en el que hemos visto que cae el mantra de que la derecha gestionaba mejor que la izquierda económicamente. Hoy esos datos favorecen al gobierno de coalición y a muchas de las comunidades progresistas. Por lo tanto, se trata de una estrategia de yo te voy a decir por qué tienes que votar, aunque no sea realmente por qué tienes que votar. ¿Cuándo empezó esta campaña electoral? Es decir, tenemos la sensación de que ya casi vivimos en un bucle constante de campaña electoral, de anuncios, de encuestas y encuestas y encuestas y encuestas. Es decir, ¿crees que ha perdido un poco de tensión esta campaña electoral quizás en su último tramo? ¿Que hay una cierta apatía porque cuando todo es campaña electoral al final no se distinguen unos tiempos de otros? Bueno, yo creo que esta campaña electoral empieza hace 2 años, realmente, porque desde la calle Génova se diseña un plan estratégico por parte de Pablo Casado de adelantar elecciones autonómicas para ir creando la sensación de cambio de ciclo, que es lo que pasó con ese adelanto en Castilla y León, pasó con el adelanto de Madrid, pasó con el adelanto de Andalucía. Por lo tanto, llevamos en campaña, pues yo creo que casi 2 años, se te diría incluso desde la pandemia, desde el momento en que nos encierran, después de aquellos primeros 15 días, primer mes. Que fue en realidad el momento en el que arrancó la legislatura. En el momento que arrancó la en legislatura. el conjunto del Estado. Exactamente. Porque recordemos que empieza una campaña en la que se deslegitima al gobierno central, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto es una campaña de 2 años que se va acrecentada por esos adelantos y en el que llega el momento principal, que es la victoria de Isabel Díaz Ayuso y la posterior caída de Pablo Casado, con un solo objetivo. Se trata que el Partido Popular quiere volver al poder y, por lo tanto, se trata de desarrollar una mega campaña, pero no a base de propuestas, que yo creo que este es otro de los elementos que diferencia a esta campaña. Se trata de hacer del leitmotiv derogar al sanchismo. Es decir, esto no va de crear más camas de hospital, esto no va de habilitar más escuelas, de cómo se articulan los centros de salud en la España rural. Sino de derogar un concepto que tú mismo vas creando en realidad, ¿no? Exactamente. Al que tú mismo le vas dando significado, evidentemente negativo, ¿no? Exacto. Se trata de hay que hacer caer a un gobierno porque es un gobierno malo, es un gobierno ilegítimo y es un gobierno que va contra España. Por lo tanto, se construye un discurso. Mira, me atrevo a decirlo de esta manera, un discurso de odio hacia el Ejecutivo Central que haga que la población vaya el 28M a quitarse de en medio al mal de los males y al diablo, que es Pedro Sánchez. Que ese es otro de los asuntos, ¿no? Que el 28M sea una campaña nacional que sirva como una especie de primera vuelta, con lo cual seguimos en campaña electoral antes del 28M y desde el día después, ¿no? Exactamente. Sobre todo se quiere crear esa sensación de cambio de ciclos. Venimos de unos resultados... De ola conservadora, ¿no? Exactamente. Venimos de unos resultados que ahora cuando los repasamos yo creo que ni se dieron cuenta en el propio Partido Socialista lo que consiguieron en 2019 con esa mayoría de comunidades progresistas. Por lo tanto, las expectativas para retener tanta comunidad son muy difíciles, pero se trata de crear esa ola, esa primera vuelta, ese tsunami, aunque ahora bajan un poco las expectativas en Génova, y esa sensación de cambio de ciclo. Por lo tanto, se trata de derrumbar comunidades autónomas en ese sentido para venderlas al mejor postor. Y luego una cosa también, es que hay mucha presión interna dentro del propio Partido Popular. Esto también es una cosa de... somos una maquinaria que tiene que volver al poder
Y esa maquinaria tiene que estar liderada por alguien que nos lleve al poder. Pablo Casado no sirvió para eso. Aparte de que mucha gente tenga la teoría de que como denuncia un caso de corrupción, el Partido Popular no lo soporta, mi teoría principal es que ellos quieren volver al poder y vieron que Pablo Casado no era la manera de llegar al poder. Y esa manera pasaba o por Núñez Feijóo o por Isabel Díaz Ayuso. Por lo tanto, también hay un pulso interno dentro del propio Partido Popular para ver quién es el Ferrari que consigue los votos. Y están dispuestos a hacer lo que sea para conseguirlos. ¿Y esto lo has visto en esta campaña? Es decir, ¿crees que Isabel Díaz Ayuso también ha marcado un tono propio diferente al de Feijóo? Por ejemplo, con el asunto de H. Bildu, ¿no? Feijóo rehuía la cuestión de sí legalizar a un partido, cosa que todos los expertos nos dicen que es imposible, y ella iba mucho más allá, ¿no? Diciendo que ETA existe, ETA está en las instituciones, hay que legalizar a H. Bildu. Es decir, ¿ves que Ayuso ha estado preparando durante todo este tiempo el después y ha repetido de alguna manera una estrategia de diferenciación de Génova como ya hizo con Pablo Casado? Sí, entre otras cosas porque ella cree que le suma ser ese verso suelto. Entre otras cosas también pragmáticas, porque ella va por el voto de la ultraderecha. Por lo tanto, tenía que decir, vamos a decir, estas hipérboles constantes. Feijóo, ¿cuál es el papel de Feijóo? Obviamente, Feijóo no está de acuerdo con muchas cosas que dice Ayuso. Obviamente sabe que es una amenaza interna para el día después de las elecciones generales. Pero Feijóo tiene una cosa en la vida, que es, la gente que lo conoce desde Galicia, una persona muy pragmática también. Y ese pragmatismo, ¿dónde le lleva? Si ella consigue mayoría absoluta y puedo vender todavía más cambio de ciclo, pues a lo mejor esto me sirve a mí para conseguir estas elecciones generales. Y una diferencia también grande personalmente, yo diría, que no lo vimos con Casado. Casado tenía celos de Díaz Ayuso. Era un tema personal. Se sentía inseguro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque ella tenía también esa muralla institucional, que es la Puerta del Sol, tenía esa atalaya, esa sensación presidencial, y él, aunque él quisiera darla, era el líder de la oposición. En cambio, Feijóo, que es, no creo que sea un insulto decir un zorro viejo de la política, no tiene celos de Ayuso. Él también tiene esa dimensión de yo me voy a aprovechar lo que pueda también políticamente de Díaz Ayuso para mis fines. Llegado el momento, si no consigue su objetivo, no es una persona que él quiera estar 3 legislaturas en la calle Génova esperando. Él lo ha sido todo en Galicia, él tiene la vida resuelta, tiene una edad, tiene también una familia que él mismo dice que quiere cuidar y estar con ella. Por lo tanto, él no se lo plantea como un patio de colegio y una riña de 2 mejores amigos y esos celos casi quinceañeros. Se lo plantea como una batalla en la que él también va a jugar sus cartas y va a utilizar esa mayoría absoluta de ella si la consigue. Hablamos mucho de Partido Popular y del Partido Socialista. No sé si esta ha sido una campaña más bipartidista que otras, pero en cualquier caso, además de eso, te quería preguntar por el espacio de Sumar, Unidas Podemos, ¿no? Parece que han, por lo menos en campaña, aparcado algunas diferencias internas sobre ese proyecto también de ámbito estatal que tantos titulares han copado y que se han centrado más en propuestas, en lo público, en empresas públicas, en tratar de ir a las políticas. No sé cómo lo has visto tú. Voy a hacer una cosa que no sé si puede parecer contradictoria, pero me voy a explicar con lo que estabas diciendo. Ha sido una campaña más bipartidista en el sentido de las anteriores, porque hemos visto cómo son los 2 grandes partidos los que se van a disputar las presidencias, pero a la vez es la campaña más bibloquista que hemos vivido. Es decir, sobresalen esos 2 partidos, pero saben que necesitan a su bloque. Pero la aritmética es tozuda, no hay que sumar. Exactamente. Antes hablábamos de multipartidismo y hablaría ahora del bipartidismo bibloquista. Siempre aprendemos una palabra nueva. Son contradicciones, pero es que España es apasionante aritméticamente y parlamentariamente. Por lo tanto, el espacio a la izquierda, creo que han aparcado las diferencias, por lo menos en público. Vimos casi una guerra civil en estos 2 meses anteriores al 28M. En cambio, yo creo que ha sido muy inteligente
por un lado, la estrategia de Yolanda Díaz a la hora de repartir juego. Nadie se ha podido sentir. Había expectativa de menosquerido. tienes que elegir unos u otros, di con quién estás, y al final ha ido a actos de todos, ¿no? Ha ido a actos de todos y si uno lee la letra pequeña o esa hoja de ruta, lo que estamos viendo es que ella ha apostado por los sitios en los que es necesario sumar para conseguir. Es decir, Valencia, Víctor Illueca, hemos visto como en Madrid ha hecho el equilibrio también perfecto para estar con Más Madrid, pero para estar con Alejandra Jacinto y con Roberto Sotomayor. Barcelona, porque ya sabemos que para ella sería la gran alcaldía que necesita y es su gran apoyo interno de cara a las elecciones de diciembre por parte de los comunes. Y yo creo que Podemos... Mira, hay una cosa también que de Podemos hablamos mucho y también tienen las cuitas internas, pero vamos a decir una cosa, que está atestado. A Podemos se le dan bien las campañas electorales. Todo el foco que hemos visto de división no lo hemos visto en estos 15 días. Están apostando por sus temas. Vuelven a ser, lo diría incluso, ese Podemos de hace años en los que se les da muy bien la calle, se les da bien hablar, las consignas, los carteles electorales, los debates electorales también. Por lo tanto, yo creo que la izquierda también sabe que se la juega en estas elecciones, que van a tener que sumar sí o sí, y yo los veo cómodos, pero sobre todo tienen muchísima presión, porque sin ellos no va a haber gobiernos progresistas. Por último, Antonio, ¿cuál crees que es la respuesta de la calle? Es decir, hay un cierto hartazgo de campañas como esta. ¿Cuál es el sentimiento que tú percibes de las ciudadanas y ciudadanos en su relación con la política? ¿Estas campañas ayudan a acercar a la política? ¿La gente se viene arriba, digámoslo así, o pues ve esto ya con una cierta apatía o resignación? Bueno, llevamos muchas elecciones en los últimos años. Es verdad que siempre cuando hablas con la gente que no está tan cercana a la política, pues muestran ese sentimiento un poco de apatía o de casi de que quieren gente que les solucione los problemas. Dicho esto, España es un país que tiene una participación alta. Yo creo que va a haber una muy buena participación en estas elecciones. La gente al final le interesa, porque aquí todo el mundo critica a los políticos, pero luego son casi estrellas del pop, te hablan de Yolanda Díaz, como de Isabel Díaz Ayuso, como de Ada Colau o de Jaume Colboni, ¿no? Que han dicho, que no han dicho, tal. Luego son unas elecciones muy cercanas a los ciudadanos. La gente vota mucho por sus alcaldes y los alcaldes son mucho más conocidos que los ministros en cada ciudad. Y luego un dato esencial que decíamos, no, las campañas aburren, no aburren. Lo que nos dicen en los partidos políticos es que esta será una de las campañas más decisivas porque hay en torno a un 25% de personas que no sabe o no quiere decir lo que va a votar. Y también lo que vemos en las encuestas es que hay mucha gente que cada día más decide incluso en el propio colegio electoral. Por lo tanto, las últimas horas son decisivas y yo creo que los partidos también están haciendo su laboratorio para ver cómo tienen que ser los finales de campaña para el de las generales. Por lo tanto, mucha gente dice que la aburren, pero al final nos gusta una campaña en España. Muy bien, pues muchas gracias, Antonio Ruiz Valdivia, corresponsal político de Infolibre. En unos días yo creo que volveremos a hablar, pero para analizar los resultados. Hasta aquí lo que ha dado de sí la campaña. Gracias, Antonio. Gracias a ti por la invitación. Y a las y los que nos estáis escuchando, gracias, pero por acompañarnos en el quinto párrafo, por atreveros a ir más allá del titular. Si sois socias o sois socios, sabed que esto es gracias a vuestro apoyo. Si no lo sois, os esperamos. Solo con vuestro compromiso podremos seguir trabajando en historias como esta. Hasta pronto.